La conciencia se podría explicar como el entendimiento que un ser vivo tiene de sí mismo y de su capacidad para actuar sobre su entorno. Es lo que sentimos al tener contacto con nuestra realidad y está nutrida por nuestro sistema de creencias adquirido en la cultura que nos ha tocado vivir. La conciencia es un estado mental solo accesible por el propio sujeto, que le permite analizar cómo se percibe a sí mismo como ser autónomo, interactuando con los estímulos externos que le rodean a través de sus sentidos, para después poder reflexionar e interpretar esos estímulos relacionándolos con su memoria y construir su realidad. Conozcamos los tipos de conciencia. Conciencia individual. Por medio de esta, la persona establece qué es lo bueno y lo malo para sí, creando y dirigiendo su propio plan de vida, poniendo en marcha el instinto de supervivencia. Conciencia social. Por medio de esta, las personas establecen aquello que es bueno o malo para la comunidad como un todo y se pone en marcha el instinto de protección. A partir de este análisis, podemos desarrollar relaciones de empatía con otras personas. Conciencia emocional. Es aquella que se relaciona sobre el estado emocional del individuo. Tiene que ver con su estado de ánimo, sus sentimientos y reacciones frente a lo que le pasa. La realización saludable de esta conciencia se llama inteligencia emocional. Conciencia temporal. Es la que tiene el individuo sobre el paso del tiempo en él y en el ambiente que lo rodea. Por medio de esta conciencia, se distingue lo que es malo o bueno para la comunidad como un todo con respecto a su futuro. Cuando esta distinción se ejerce correctamente, se reconoce como inteligencia racional. Conciencia psicológica. Es la que tiene el individuo sobre su propia presencia, de los hechos y objetos que se ubican fuera del propio yo y la reflexión de los actos propios. Conciencia moral. Es la que tiene el individuo sobre las reglas y normas morales y éticas. Por medio de esta conciencia, la persona se da cuenta de si su conducta moral es valiosa o no. Estos valores morales son los que hacen que la persona actúe de determinada manera, por lo que las personas con conciencia siempre son cuidadosas en su accionar y respetan los límites sobre los cuales se vive de forma completamente ideal. Conciencia histórica. Educa a la persona a actuar en base a acontecimientos del pasado como una experiencia. Permite que la humanidad tenga el reflejo de lo que se debe hacer y de lo que se debe evitar en el futuro, para dejar de lado los acontecimientos desastrosos que han ocurrido en base a determinados eventos. Importancia de la conciencia. Es indispensable tener la conciencia de lo que se siente en cada momento, ya que esto permite que los pensamientos, acciones y sentimientos logren estar en armonía, y de esta manera poder identificar si lo que se está viviendo es lo que se quiere y, de no ser así, cambiar. Es importante que cada persona permita conocerse. Cuando se logra identificar lo que molesta, lo que no le gusta o lo que no le hace feliz, es cuando se tiene la conciencia de cambiar las cosas y tomar decisiones desde el ser y no desde el ego. Pero, ¿cómo se relaciona la conciencia con la meditación? Si has oído hablar de la meditación de conciencia plena o has leído sobre ella, tal vez sientas curiosidad por saber cómo practicarla. La conciencia plena es un tipo de meditación
en la que te concentras en estar plenamente consciente de lo que estás experimentando y sintiendo en el momento, sin interpretaciones ni juicios. La práctica de la conciencia plena implica métodos de respiración, visualizaciones guiadas y otras prácticas para relajar el cuerpo y la mente y ayudar a reducir el estrés. Pasar demasiado tiempo planificando, resolviendo problemas, soñando despierto o pensando pensamientos negativos o aleatorios puede ser agotador. También puede hacer que seas más propenso a experimentar estrés, ansiedad y síntomas de depresión. Practicar ejercicios de conciencia plena puede ayudarte a desviar tu atención de este tipo de pensamientos y a involucrarte con el mundo que te rodea. Hay muchas maneras sencillas de practicar la atención plena. Algunos ejemplos son: prestar atención. Es difícil ir más despacio y observar las cosas en un mundo ajetreado. Trata de dedicarle tiempo a experimentar tu entorno con todos tus sentidos: el tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto. Por ejemplo, cuando comas un alimento favorito, tómate el tiempo para olerlo, saborearlo y disfrutarlo verdaderamente. Vivir el momento. Intenta prestar una atención intencionalmente abierta, tolerante y perceptiva a todo lo que haces y busca la felicidad en los placeres simples. Aceptarse a sí mismo. Trátate a ti mismo del mismo modo en que tratarías a un buen amigo. Concentrarse en la respiración. Cuando tengas pensamientos negativos, intenta sentarte, respirar hondo y cerrar los ojos. Concéntrate en tu respiración cuando el aire entra y sale de tu cuerpo. Sentarse y respirar durante solo un minuto puede ayudar. También puedes probar ejercicios más estructurados de conciencia plena como los siguientes. Meditación de exploración corporal. Acuéstate boca arriba con las piernas extendidas y los brazos a los lados con las palmas hacia arriba. Concentra tu atención lenta y deliberadamente en cada parte de tu cuerpo, en orden, de los dedos a la cabeza o de la cabeza a los dedos. Sé consciente de cualquier sensación, emoción o pensamiento relacionado con cada parte de tu cuerpo. Meditación sentada. Siéntate cómodamente con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y las manos en tu regazo. Respira por la nariz. Concéntrate en la respiración cuando el aire entra y sale de tu cuerpo. Si las sensaciones físicas o los pensamientos interrumpen la meditación, anota la experiencia y luego vuelve a concentrarte en tu respiración. Meditación caminando. Encuentra un lugar tranquilo de 10 a 20 pies, 3 a 6 metros, de largo y comienza a caminar lentamente. Concéntrate en la experiencia de caminar estando consciente de las sensaciones de estar de pie y de los movimientos sutiles que mantienen el equilibrio. Cuando llegues al final de tu camino, gira y continúa caminando manteniendo la conciencia de tus sensaciones. ¿Cuándo y con qué frecuencia debo practicar ejercicios de conciencia plena? Depende del tipo de ejercicio de conciencia plena que planees hacer. Los ejercicios simples de conciencia plena se pueden practicar en cualquier lugar y en cualquier momento. Las investigaciones indican que activar los sentidos al aire libre es especialmente beneficioso. Para ejercicios más estructurados de conciencia plena, como la meditación de exploración corporal o la meditación sentada, necesitarás reservar tiempo cuando puedas estar en un lugar tranquilo, sin distracciones ni interrupciones. Puedes elegir practicar este tipo de ejercicio temprano en la mañana antes de comenzar tu rutina diaria.
Trata de practicar la conciencia plena todos los días durante unos 6 meses. Con el tiempo, es posible que descubras que la conciencia plena se convierte en algo natural. Piensa en ello como un compromiso para reconectarte y nutrirte. Si te gustó este contenido, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Un abrazo, Intraconexión.